Tomás de Torrejón y Velasco fue un compositor y organista nacido en Villarrobledo, Albacete. En el año 1656 se incorporó como paje en la casa del conde de Lemos, quien más tarde fue designado virrey de Perú. Fue con él con quien emprendió su camino al Nuevo Mundo en el año 1667, y allí, en Perú, desarrolló su obra y trayectoria musical, donde destaca La Púrpura de la Rosa, su obra más famosa y reconocida por ser la primera ópera de Latinoamérica. Esta ópera se basa en una de las obras más famosas de Calderón de la Barca, obra que da nombre a la ópera de Torrejón y Velasco y que se basa en el mito de Adonis y Venus, donde Adonis muere a causa de los celos de Ares de la diosa de la belleza, Afrodita. Pese a ser el hombre que llevó la ópera a Latinoamérica, no es mucha la información acerca de Torrejón y Velasco, pero por suerte siempre nos quedará gran parte de sus obras. Por eso hemos traído hasta aquí, hasta este salón de actos, a Juan Francisco Sanz, graduado por el Real Conservatorio Superior de Madrid en piano, música de cámara, solfeo, dirección de coros. En la actualidad, ejerce como profesor de coro y de repertorio acompañado de las especialidades de canto y violín en el conservatorio que lleva el nombre de nuestro protagonista de hoy, el Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete. También ha sido profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha formado parte del grupo especializado de música antigua Capilla Antigua de Chinchilla, entre otras muchas cosas que nos contará él mismo. Recibamos con un cálido aplauso a Juan Francisco Sanz. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta presentación y gracias a todos ustedes por su asistencia a esta conferencia organizada por Aluex. Creo que, hay algunos detalles de la proyección que voy a poner que quizás, si están ahí atrás, a lo mejor no lo van a ver con nitidez, pero bueno, les invito, si quieren, a acercarse un poquito más. Bueno, vamos allá entonces. Cuando Carmen me propuso el encargo de esta charla, confieso que en un principio tuve dudas, en primer lugar, porque los temas de historia de la música son abordados con más fundamento desde el punto de vista de la musicología. Y yo me considero un músico práctico. Me resulta más natural ocupar un escenario para hacer música que para hablar de ella. No obstante, el curso pasado realicé un máster de investigación musical y en cierto modo me sirvió para tomar contacto con algunas herramientas que creo que me capacitan para, al menos, realizar una aproximación a la vida y obra de Tomás de Torrejón y Velasco con cierto rigor científico. Por otro lado, como ha dicho nuestra presentadora, he pertenecido al Grupo Capilla Antigua de Chinchilla desde su fundación hasta la muerte de José Ferrero, su fundador y director, en el año 2016. A lo largo de estos años tuvimos la oportunidad de interpretar música de muy diversos autores y épocas. Entre ellas, en el año 2010 ofrecimos varios números de La Púrpura de la Rosa en versión de concierto en el Teatro Circo de Albacete. El haber cantado e interpretado su música me sitúa en una posición, desde cierto punto de vista, privilegiada, que considero que me permite trasladarles con fundamento mis impresiones sobre la obra del autor de Villarrobledo. Son pocos los nombres de compositores albacetenses que hayan alcanzado relevancia dentro de la historia de la música de nuestro país. En un ciclo de las características de este, que aborda personalidades destacadas de nuestra provincia, sería injusto no mencionar a nuestro otro gran baluarte, el polifonista Ginés de Boluda. Ginés de Boluda es un compositor nacido en Hellín y que se encuadra dentro del periodo que identificamos como música renacentista y, por tanto, anterior a Torrejón y Velasco. Me ha parecido oportuno dedicar, con su permiso, unos minutos de mi charla a que conozcan brevemente al compositor hellinero, antes de meternos de lleno con el autor de La Púrpura de la Rosa. El estudio más actualizado sobre Ginés de Boluda se debe a la musicóloga Soterraña Aguirre y fue publicado en 1995 con motivo del 5º centenario del Tratado de Tordesillas. En él nos cuenta cómo la fecha y lugar de nacimiento de dicho compositor queda reflejado en el expediente de limpieza de sangre que el Cabildo de la Catedral de Toledo mandó instruir el 24 de diciembre de 1580 para comprobar su ascendencia y otorgarle el puesto de maestro de capilla. Ginés de Boluda nació en la villa de Hellín, perteneciente a la diócesis de Cartagena, en 1545. Posiblemente inició sus estudios musicales formando parte de los seises en algún centro religioso de Hellín,
Muy probablemente la iglesia de la Asunción, que contaba con capilla musical. Una capilla musical, seguro que la mayoría de ustedes lo saben, es un conjunto de músicos y cantores que las catedrales y iglesias importantes tenían contratados bajo la tutela de un maestro de capilla, responsable de la formación de los niños del coro, de la dirección musical del repertorio que se interpretaba en las iglesias y también de la composición de obras para eventos importantes. Aparece citado como clérigo y maestro de capilla en la Catedral de Cádiz en el 1578 y se le otorga ese mismo cargo en ese mismo año en la Catedral de Cuenca. 2 años después, en 1580, accedió al de maestro de capilla de la Catedral de Toledo, en competición con 3 destacados maestros, Francisco de Velasco, Sebastián Vivanco y Gabriel Hernández. Ocupó este puesto durante 13 años. Conviene decir que en esta época Toledo es una de las catedrales más importantes de la cristiandad, lo que da muestra de la relevancia en su época del compositor de Jean. El 22 de septiembre de 1593 fue sustituido nada más y nada menos que por el maestro Alonso Lobo. Parece ser que Boluda marchó a Sevilla con su protector, el cardenal arzobispo Rodrigo de Castro, pero no hay indicios de que fuera maestro de capilla en su catedral. El último documento que hace referencia a él está datado del 24 de abril de 1604, desconociéndose la fecha y lugar precisos de su muerte. Lamentablemente, de las muchas composiciones que el maestro Ginés de Boluda realizó para los oficios litúrgicos, han quedado muy pocas. Respecto a su estilo, es curiosa la poesía que en vida de Boluda le dedicó el poeta y músico Vicente Espinel, quien alaba un nuevo estilo en la composición musical. Algo raro porque no ensalza simplemente la belleza de su música, como en otros compositores, sino que se refiere a un estilo innovador, lo que es importante en la polifonía española de fines del siglo XVI. Pasamos ya con Torrejón. Puesto a hablar de Albacete, creo que también es de justicia reconocer la labor investigadora de don Fernando Rodríguez de la Torre, doctor en Geografía e Historia. Fue bibliógrafo, biógrafo, especialista en sismografía histórica y también versado en musicología y folclore, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y que falleció en el año 2013. Es posible que algunos de ustedes le conocieran. En la preparación de mi conferencia me ha resultado de gran utilidad un ensayo sobre Torrejón y Velasco dentro de la publicación de Cultural Albacete La memoria fiel, grandes personajes de la historia de Albacete, del año 96. Tomás de Torrejón y Velasco pasó de ser un autor prácticamente desconocido a un compositor de fama mundial 300 años después de su nacimiento en Villarrobledo, en diciembre de 1644. Se dio a conocer la existencia de un manuscrito de su ópera, La púrpura de la rosa, fechada en 1701, la primera ópera del Nuevo Mundo. La primera descripción de este manuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Lima fue hecha por el desaparecido musicólogo belga-peruano Andrés Sas. Hasta este momento, los diccionarios de la historia de la música de la primera mitad del siglo XX ni tan siquiera mencionan al compositor de Villarrobledo. Este hallazgo despierta el interés de la musicología mundial, que dirige la atención no solo a la figura de Tomás de Torrejón y Velasco, sino al estudio de la denominada música virreinal. Nuestro compositor es hijo de Miguel de Torrejón, que fue montero de Felipe IV y de María Sánchez Salvador. El puesto que ostentaba su padre era algo así como un jefe de cazadores, oficio que a su vez heredó de su padre, es decir, del abuelo de Tomás. Este cargo de montero se mantuvo en la familia hasta finales del siglo XVII. Torrejón y Velasco fue bautizado el 23 de diciembre de 1644 en la iglesia parroquial de San Blas en Villarrobledo. Rodríguez de la Torre nos informa en su ensayo que tras acudir al archivo diocesano de Albacete en busca de la partida de bautismo, le informaron que el libro parroquial de San Blas se perdió en el 1936. Ya pueden imaginarse que por el tema de la guerra civil. ¿Cómo sabemos entonces su fecha de bautismo? Era un requisito cuando se otorgaba un puesto de responsabilidad, como lo es el de maestro de capilla, que la Iglesia encargara un expediente y que el interesado tuviera que aportar un certificado de su bautismo católico. Por otro lado, esta información queda atestiguada en el libro de un investigador peruano, Loman Villena, titulado Informaciones genealógicas de peruanos seguidas ante el Santo Oficio. Y es en relación a 2 de sus hijos, y como consecuencia de un expediente de limpieza de sangre, cómo aparece detalladamente recogida la fecha y lugar de bautismo de sus ancestros.
no sé si llegan a ver, pero padres, don Tomás de Torrejón y Velasco, nacido en Villarrobledo, Albacete, bautizado en su parroquia, San Blas, 23 del 12 del 64, de 1644, perdón. Habla de sus cargos, de los cuales hablaremos más adelante. Y al final, bueno, el expediente contiene únicamente las aprobaciones expedidas de las diligencias practicadas en Fuencarral, Marjalí, Alillo y Villarrobledo. Desconocemos por qué en el año 1644 la familia de Torrejón y Velasco se encontraba en Villarrobledo, pero debió ser por poco tiempo, ya que pasó sus primeros años en Fuencarral, cerca de Madrid. A los 12 años comenzó a servir como paje al servicio de don Pedro Antonio Fernández de Castro y Andrade, el 10º conde de Lemos y más tarde 19º virrey del Perú. Un nobilísimo personaje que combinaba la educación militar con una loable cultura y gran afición a las artes. Se sabe que tocaba la vihuela y el órgano. De muchacho, nuestro compositor debió adquirir una buena formación musical. Como acompañante del conde, pudo asistir a representaciones escénicas musicadas por Juan Hidalgo y otros compositores de la época. En 1662 viajó con el conde a Nápoles, donde se cree que pudo asistir a representaciones operísticas. Casado en primeras nupcias con doña María Manuela Bermúdez, se embarcó junto a ella al servicio del nuevo virrey en el puerto de Cádiz el 3 de marzo de 1667. El séquito constaba de 113 personas, maestros y capitanes de armas, abogados, tesoreros, mayordomos y 2 músicos en calidad de gentiles hombres de cámara. El sacerdote burgalés Lucas Ruiz de Ribayaz, nacido hacia 1626 y autor de un célebre tratado musical, y el joven seglar de Villarrobledo, Tomás de Torrejón y Velasco. Parece que en su época ya tenía cierto prestigio y reconocimiento como músico, incluso antes de su viaje a Lima. Pero en su larga estancia en Perú, hasta su muerte en 1728, a los 83 años de edad, su fama se acrecentó hasta el punto de ser considerado hoy, con Juan de Araujo y Antonio Salazar, los músicos más relevantes de la América española en los siglos XVII y XVIII. Robert Stevenson, que es un musicólogo norteamericano del cual hablaremos también más adelante, y fue uno de los máximos expertos en la música virreinal española, sugiere que entre 1667 y 1672 Torrejón pudo haber sido profesor de Juan de Araujo, debido a la similitud en los estilos de ambos compositores. Después de 45 días de navegación, la comitiva desembarcó en Cartagena de Indias y después en Portobelo. Cruzan el Istmo de Panamá y por fin llegan a Lima el 21 de noviembre de 1667, donde el virrey toma posesión en una brillante ceremonia con gran pompa. El virrey don Pedro Antonio Fernández de Castro y Andrade, durante los años que ocupó este alto cargo, distinguió a Torrejón y Velasco con diversos puestos, civiles y militares. De los primeros fue el de superintendente de la armería en Lima y en 1672 como corregidor y justicia mayor de la provincia de Chachapoyas en el noroeste del Perú. Allí estuvo 2 años. Luego pasó a la Amazonía, donde el clima hizo sucumbir a su joven esposa, dejando un niño de nombre Tomás. Enviudó y años después se casaría de nuevo con la criolla Juana Fernández de Mencía. Sin otras noticias de él durante algunos años, se cree que mantuvo diversos empleos burocráticos. El 1 de julio de 1677 recibe el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Lima, nombrado en sustitución precisamente de Juan de Araujo, su discípulo, quien a su vez se dirigía a la Sucre, en Bolivia, donde ejerció de maestro de capilla hasta su fallecimiento. El virrey conde de Lemos había muerto prematuramente el 6 de diciembre de 1672, a los 40 años. La Catedral de Lima es la mayor de América. Tanto es así que el musicólogo norteamericano Stevenson, del cual ya les he hablado, compara la Catedral de Lima de Torrejón con el Leipzig de Bach por su tamaño e importancia para la historia de la música. Fue el primero en llegar a este cargo sin haber profesado órdenes sacerdotales, lo que habla de su enorme fama que se difundió por toda Sudamérica y le mereció citas especiales en publicaciones de la época y elogios importantes al ser comparado con el célebre Sebastián Durón. Aún así, era un hombre
de profundas convicciones religiosas, impregnó su vida y su obra de una fe inquebrantable y abogó por el cumplimiento firme de sus obligaciones religiosas. Hay varias publicaciones que dan testimonio de algunos momentos relevantes en su labor de maestro de capilla en Lima. Por ejemplo, con motivo de la beatificación del arzobispo de Lima, más tarde fue canonizado, Toribio de Mogrovejo, la función realizada el 11 de noviembre de 1680 se apoyó en la dedicación de un segundo órgano y con el estreno de 8 villancicos de Torrejón a 3, 4 y 6 coros con 32 instrumentistas. Una publicación de Francisco Echave y Asú titulada La estrella de Lima, impresa en Amberes en 1688, recoge los textos de los villancicos musicados por el maestro Torrejón y Velasco. A lo largo de estos años de maestro de capilla en Lima, Torrejón y Velasco conoció varios virreyes. Podríamos decir que era como el Jordi Hurtado con los presidentes del gobierno españoles, pues algo así él, en cuanto a maestro de capilla, con la cantidad de virreyes a los que sobrevivió. Casualidades de la vida, este señor que están viendo, don Diego Morcillo Rubio de Uñón, era otro hijo de Villarrobledo. Entonces, durante esta época se dio esa coincidencia. Este señor es conocido porque financió, ostentando el cargo de virrey, financió el retablo barroco churrigueresco de la iglesia de San Blas en Villarrobledo. Tomás de Torrejón y Velasco ocupó el cargo de maestro de capilla hasta su muerte, acaecida el 23 de abril de 1728. Una existencia laboriosa, jalonado por el éxito y reconocimiento. Fue sucedido en su puesto por el compositor italiano Roque Ceruti el 1 de agosto de 1728. Esta decisión tendría una notable influencia en la música posterior, ya que desde dicho nombramiento el gusto por la música italiana adquiere una posición preponderante que condiciona la música en los virreinatos españoles hasta ese momento de mayor influencia hispánica. Como prueba de su religiosidad, hablamos de Tomás, claro, su hijo mayor, Tomás, también, llegó a ser un célebre predicador jesuita de quien se conservan sus sermones panegíricos, recopilados precisamente por uno de sus hermanos, Juan José, tras su muerte. El compositor tuvo otros 5 hijos con su segunda esposa, con la que contrajo matrimonio después de ser nombrado maestro de capilla en Lima, doña Juana Fernández de Mendía, nacida en 1650. 4 de ellos recibieron órdenes sagradas y la quinta, doña María Josefa, se casó en 1711 con un peninsular. Ya hemos comentado que hasta mediados del siglo pasado, Torrejón y Velasco era un compositor desconocido en la historia de la música occidental. Fueron los peruanos, amantes de su historia, los que descubrieron la actividad musical de la época del virreinato. Fue en 1942 cuando el historiador Jorge Basadre, director de la Biblioteca Nacional de Lima, comunicó a Andrés Sas la existencia del manuscrito de la partitura de la ópera de Tomás de Torrejón y Velasco. Aquel musicólogo belga peruano fue quien dio a conocer este manuscrito, La púrpura de la rosa. Esta fuente tiene las siguientes características: 89 páginas alargadas, manuscritas solas por el anverso. Las primeras 11, sin numerar, contienen la loa, de lo cual hablaremos también más adelante. Las 56 siguientes están numeradas y contienen tonadas solas, mientras que las páginas finales contienen los corales y conjuntos vocales. Inmediatamente, prestigiosos musicólogos e historiadores como Loman, Barbacci, Pinilla o el chileno Samuel Claro dieron a conocer al mundo la obra de Torrejón y su contexto. Y como en casi todas las cuestiones a investigar en el mundo de la música y la filología hispanas, un estudioso norteamericano, Robert Stevenson, se especializó durante años con la cuestión, convirtiéndose en el mayor experto mundial sobre la música española en la era virreinal, y muy en particular en la figura de Tomás de Torrejón y Velasco. Stevenson fue el que contribuyó a la difusión global del hallazgo, motivado por la posición dominante de la musicología norteamericana. En los últimos años son también relevantes las aportaciones de otra norteamericana, Louise Stein, quien ha sembrado dudas sobre la autoría de la púrpura de la rosa de Torrejón y Velasco, aspecto que abordaremos a lo largo de la charla.
La primera edición crítica fue publicada por Stevenson en 1976 en Estados Unidos. En Europa, la primera fue la de Castle, editada en español por Ángeles Cardona. Y la segunda y casi definitiva en Madrid en 1999, con la colaboración de esta musicóloga Louise Stein. La primera representación de la ópera en Europa, estamos hablando de la época actual, ocurrió en Bolonia, en Italia, el 12 de noviembre de 1994. Y en Madrid se estrenó el 27 de septiembre de 1999. La Púrpura de la Rosa tuvo después un estreno británico en la Universidad de Sheffield. Juan Hidalgo, el famoso compositor y arpista virtuoso de la corte, fue responsable de la mayor parte de la música teatral cortesana desde 1644. Hidalgo y Calderón colaboraron en los ensayos y en la producción de La Púrpura de la Rosa en 1659 y en otra fiesta cantada. Este término no existía todavía el término de ópera, entonces utilizaban diferentes denominaciones, entre ellas esta, fiesta cantada. En 1660, titulada Celos aun del aire matan. Los tonos de Hidalgo causaron muy buena impresión en los miembros de la delegación francesa en 1659, posiblemente mientras escuchaban un ensayo de La Púrpura. Las óperas encajaban dentro de la elegancia con la que la corte de Felipe IV deseaba agasajar a sus invitados y se compusieron para celebrar el desposorio de su hija María Teresa con el joven Luis XIV. Este enlace dinástico entre Habsburgos y Borbones sería fundamental para la paz de los Pirineos. La ópera fue representada por primera vez en el Coliseo del Palacio del Buen Retiro en Madrid el 17 de enero de 1660, por las dos principales compañías de teatro de la ciudad, con varios músicos al servicio de Felipe IV. Dirigidos por Juan Hidalgo con su arpa, el continuo incluyó a instrumentistas de la Real Cámara y Capilla que tocaron junto a los guitarristas y arpistas de las compañías. Tomás de Torrejón, estando en Madrid al servicio del conde de Lemos, debió asistir a representaciones musicales del incipiente mundo de la música escénica, ópera y o zarzuela. Algunos tratadistas piensan que pudo haber sido incluso discípulo de Juan Hidalgo. Es bastante probable que fuera al menos espectador de los estrenos de sus óperas. Se corrobora una cierta inspiración, o algo más, de este, me refiero de Juan Hidalgo, en su ópera La Púrpura de la Rosa en 1701. Sin embargo, la partitura de Hidalgo no ha llegado a nuestras manos. La ópera hispana viajó dentro de y entre los territorios españoles gracias a los aristócratas que tenían el poder político y financiero para producirla. Pues bien, convertido Tomás de Torrejón en un veterano maestro de capilla en la Catedral de Lima, es llamado un día del año 1701 por el 23º virrey del Perú, don Melchor Portocarrero, conde de Monclova, quien le encarga una música fúnebre para los funerales del último rey de los Austrias, el infortunado Carlos II. Se lleva a cabo con toda solemnidad esta función el 26 de junio de 1701. Tan solemnísimos y barrocos funerales en Lima dieron origen a todo un libro descriptivo de las ceremonias, poemas, túmulo y epitafios. Y en un momento dado podemos leer. No sé si lo ven, pero les voy a decir más o menos lo que pone. El maestro de capilla, don Tomás de Torrejón, con aquel punto y celo con el que atiende a cuanto está a su cuidado, había con especial estudio fabricado nueva composición música a varios coros para el invitatorio y lamentaciones de Job en los 3 nocturnos, y algunos salmos de David, especialmente el Miserere, y cántico del Benedictus en laudes. Y previniendo las mejores voces de la ciudad, logró la dicha de agradar aún con la triste armonía de cánticos lúgubres que conmovieron piadosamente los ánimos a la tierna efusión de líquidas lágrimas en memorias tan ínclitas y exequias tan regias. Bueno, se trata del libro de Josep Buendía titulado Parentación real al soberano nombre e inmortal memoria del católico rey de las Españas y emperador de las Indias, el serenísimo don Carlos II. Torrejón recibe un segundo encargo en ese mismo año, el que le daría la fama que hoy ostenta en la historia de la música. En esta ocasión, Melchor Portocarrero le encarga una ópera para estrenarla en los fastos a celebrar por el advenimiento al trono del primer Borbón, Felipe V.
y muy en concreto para el día 19 de diciembre de 1701, fecha en la que el joven monarca cumpliría 18 años y su primer aniversario como rey. Puesto manos a la obra, la ópera La Púrpura de la Rosa se estrenó en el Palacio Virreinal de Lima en la fecha prevista, constituyendo un notable éxito. La ópera, en un único acto, sigue el libreto de Calderón de la Barca y presenta pocas variaciones respecto de él. La barroca portada del manuscrito dice así: La Púrpura de la Rosa, representación, música, fiesta, co que celebro el año 18º y primero de su reinado del rey nuestro señor Felipe V. El excelentísimo señor conde de la Monclova, virrey, gobernador y capitán general de los reinos del Perú, Tierra Firme y Chile, compuesta en música por don Tomás Torrejón de Velasco, maestro de capilla de la Santa Iglesia Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, año de 1701. La versión peruana de Torrejón tiene el mérito histórico de ser la partitura más antigua que se conserva sobre el texto de Calderón. Pero como afirma Samuel Claro, su mérito no es solo histórico. La Púrpura de la Rosa es una obra de gran calidad musical y efectivo mérito dramático. La ópera se desarrolla a través de una sucesión de canciones animadas, la mayoría estróficas, que están rítmicamente integradas, reguladas por la línea del bajo continuo e imbuidas de ritmos de bailes. Este tejido musical relativamente simple permite el fluir del texto hermosamente sensual y dramático de Calderón. El aprovechamiento de géneros hispanos, coplas, tonos, tonadas, estribillos y pequeñas secciones de recitado, facilitaba la representación a las actrices, quienes en su mayoría carecían de formación musical y aprendían sus papeles de memoria. Y permitía asimismo que la ópera se dirigiese a un público amplio mediante un lenguaje musical convencionalmente expresivo y muy poco conocido en la cultura hispana. Una de las diferencias con la partitura de Juan Hidalgo es que, para conmemorar el advenimiento de este nuevo monarca, se escribe una loa. Torrejón y Velasco compone una loa con introducción a la ópera y el texto definitivamente en este caso no es de Calderón. Probablemente ha sido escrito por uno de los poetas peruanos predilectos de Torrejón o del virrey conde de Monclova. Vamos a escuchar un fragmento porque les hablo mucho y no han escuchado todavía música de Tomás. La loa dura aproximadamente 10 minutos. Van a escuchar un fragmento de música que está cortado, está ya preparado para que no se alargue demasiado la conferencia.
Bueno, esta es la loa que, en el caso de la representación de Lima, precede a la ópera. La ópera en un solo acto se desarrolla a lo largo de 8 escenas. Son sus personajes Venus, Adonis, Marte, Amor, Belona, Dragón, Celfa, Chato, 4 ninfas, Flora, Cintia, Clori, Livia, y una especie de personajes alegóricos que son el desengaño, la sospecha, la ira, el temor y la envidia. Les iré contando brevemente cómo transcurre la trama y tan solo disponemos de tiempo para pararnos en 2 escenas. Voy a ponerles una proyección audiovisual y lamento que la calidad de la imagen no sea la más adecuada. Se trata de una retransmisión en directo que en el año 1999 realizó Radio Televisión Española de la ópera, representada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. De hecho, es esta misma versión que acaban de escuchar en versión de registro de audio. Lo vamos a ver en la representación real que se hizo en Madrid. La imagen tiene poca resolución y a veces voz y música no están sincronizadas, pero aún así es sin duda la producción más valiosa disponible en formato audiovisual y tiene un notable valor musicológico. La trama de la ópera no deja de ser el característico triángulo amoroso en el que los involucrados son dioses. Les advierto también otra cuestión que a lo mejor les llama la atención, y es que todos los personajes masculinos, o casi todos los personajes masculinos, son interpretadas por voces de mujer, como ocurre en el caso de Adonis o Marte, que son 2 de los principales. Pues vamos allá, les cuento cómo va. Es un poco culebrón, pero creo que igual despierta su interés y luego en casa lo pueden escuchar. Este archivo que van a ver yo lo he descargado de la página de Radio Televisión Española. Saben que ahora tienen algunas opciones que es a la carta. Si buscan en un navegador podrán acceder seguramente sin problemas a la ópera. Y creo que es interesante escucharla. Bueno, pues la cosa comienza con las ninfas de Venus que están siendo atacadas por un jabalí y piden ayuda. La diosa ha decidido hacerle frente sola. Adonis salva a Venus del ataque y hiere al animal, aunque este animal huye. Venus automáticamente se enamora de su protector, pero Adonis se burla del amor, le cuenta que se le ha vaticinado que morirá por su culpa y se aleja de Venus en busca del animal. Vamos a ver este momento en el cual Adonis acude a socorrer a Venus. Voy a salir un momento de la presentación.
Son las ninfas. Bueno, es una pena cortarlo, pero tenemos que seguir. Bueno, después de esta escena, Venus queda embelesada y empieza a lamentarse y aparece el dios Marte, que está enamorado de ella, alarmado por sus quejas. El dios Marte le manifiesta su amor y le recuerda que ha dejado a sus tropas en guerra para asistir a socorrerle. Quiere conocer el motivo por el que Venus está tan conmovida. Esta se calla para no poner en peligro a Adonis. Marte entonces interroga a las ninfas y solo Livia se atreve a hablarle. Belona, la hermana de Marte, desciende de los cielos para llevarlo de nuevo al frente de sus tropas. En la tercera escena aparece una pareja de villanos, Celfa y Chato, que son los personajes, digamos, cómicos de la historia. Discuten sobre el amor, como suele ser costumbre, y Chato se entera de que un dragón de Marte se encuentra a menudo con su mujer en los jardines de Venus y quiere poner las cosas en claro y vengarse. Es decir, que parece que la esposa le está poniendo un poco los cuernos. Bueno, Venus, desconsolada, busca la colaboración de su hijo, su hijo es Amor, quien a petición de su madre le lanza un flechazo a Adonis. Adonis en este momento ya sí que se enamora de ella. Marte regresa y es aclamado por sus soldados, ha vencido en sus batallas y confiesa a su hermana su amor por Venus y cómo va a vengarse de Adonis. Ordena a Chato y Celfa, los dos personajes cómicos, que le conduzcan al lugar donde el bello joven ha buscado refugio. El amor espía escondido. Belona le descubre, pero logra escaparse y refugiarse en la gruta donde vive encadenado el desengaño. Marte y Dragón también entran en la gruta y se encuentran de frente con estas figuras alegóricas del temor, la sospecha, la envidia, la ira, todo relacionado con lo que es el desamor, el desengaño, la traición. El desengaño le hace ver en su espejo las campiñas de Chipre, donde Venus y Adonis gozan apaciblemente de su amor. Ante la cólera de Marte, la tierra se pone a temblar y la gruta desaparece. Amor va corriendo y previene a Venus y a Adonis del peligro que corren. Adonis debe marcharse. Marte, por otro lado, pide a la furia Megera, una especie de personaje mítico, que convierta al jabalí en invencible para que mate a Adonis. Marte hace atar a Celfa y Chato a un árbol para obligarles a confesar dónde se encuentra Adonis. Los dos callan. Marte, furioso, abandona el lugar. Queda Dragón, que asesta unas buenas embestidas a la pobre Celfa bajo la mirada divertida de su marido. Y así llegamos a la última escena, en la cual Venus hace irrupción con sus ninfas, acaba de oír los gemidos de Adonis herido por el jabalí. Lo descubre al fin agonizante, muriendo de dolor a su lado. El joven cae muerto sobre unas rosas y su sangre enrojece las flores. Al percatarse de la muerte de su amado, Venus se desmaya y muere también. Júpiter se compadece y transforma a Venus en estrella y a Adonis bajo la apariencia de una rosa púrpura. El sol poniente invade la escena. El amor ha logrado vencer los celos del dios. Vamos a ver justamente el final de la ópera, es decir,
Acaban de morir ambos, acaba de morir Adonis y Venus, y vamos a ver cómo se produce esta especie de ascensión al cielo, ¿no?, de los personajes. Esta es Amor, el hijo de Venus. Este es Marte. Bueno, pues así concluye. A ver qué pasa aquí. Ahí.
Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero haber despertado su curiosidad y que alguno se anime a ver en estos días la ópera. Bueno, José Antonio Rodríguez Garrido informa que hubo 7 representaciones de La Púrpura de la Rosa en el Palacio Virreinal. Una publicación de la época, diarios y memorias de los sucesos principales y noticias más sobresalientes en esta ciudad de Lima, Corte del Perú, ofrece detalles sobre los asistentes a estas funciones. A la primera función asisten el virrey, la Real Audiencia, los tribunales y el cabildo. A la segunda representación de la obra asisten el deán y el clero. A la tercera, los caballeros de Lima. A la cuarta, religiosos de las órdenes de Santo Domingo y San Francisco. A la quinta, religiosos agustinos, mercedarios y de San Juan de Dios. Y a la sexta, miembros de la Real Universidad. Y a la séptima, se ofrece a toda la ciudad. Vamos con un aspecto peliagudo de la charla, pero creo que es necesario abordarlo, que es las dudas que se han sembrado sobre la autoría unilateral, al menos, de La Púrpura de la Rosa de Torrejón y Velasco. La musicóloga estadounidense Louise Stein, en su edición crítica del año 1999, directamente atribuye la autoría de la partitura de Lima a los 2 compositores, Tomás de Torrejón y Velasco y Juan Hidalgo. Según ella, Tomás de Torrejón y Velasco no fue el único compositor, sino que tuvo acceso a la partitura que Hidalgo había compuesto. Es del todo posible, según ella, que las partes sueltas o una copia de la partitura de Hidalgo de alguna manera acompañara a Torrejón cuando viajó a Perú, o que una copia de la partitura perteneciera al conde de Lemos, su patrón. La música de Hidalgo pudo de varias maneras haber llegado a las manos de Torrejón. Quizás más tarde, por intervención del conde de Monclova, quien pudo haber ordenado una copia para su biblioteca cuando estaba en Madrid. También es posible que algún amigo o pariente del conde de Monclova le enviara una copia de la ópera de Hidalgo o de sus tonadas. Varios musicólogos han constatado la presencia de memorables secciones de músicas de La Púrpura de la Rosa de Torrejón en composiciones muy cercanas a la representación de las óperas de Hidalgo y Calderón en Madrid. Por otro lado, Torrejón y Velasco era fundamentalmente un compositor de música religiosa, es decir, piezas sacras con textos latinos y villancicos, que también es música religiosa, en idioma vernáculo. La partitura de Lima, de La Púrpura de la Rosa, es la única obra de música profana que se le atribuye. Cerramos aquí el tema de la ópera y vamos a hablar del resto de su producción, que también es muy importante, que es la música religiosa. Tomás de Torrejón y Velasco fue uno de los compositores más importantes de su época en la España virreinal, junto con Juan de Araujo en La Plata, quien pudo haber sido su discípulo, ya hemos comentado anteriormente, y Antonio Salazar en México. Los 3 compusieron obras dentro de la tradición barroca española, llevándola a un alto grado de sofisticación y virtuosismo compositivo. Prima lo policoral, concebido como una complementación entre un coro principal y 1, 2 e incluso 3 coros secundarios. La importancia y reconocimiento de Torrejón en su época queda demostrada en el hecho de que encontramos copias de sus partituras en catedrales muy alejadas de Lima. Según Estensoro, que es un musicólogo peruano contemporáneo, sus obras llegan a 30 villancicos y 7 piezas con textos latinos, a los que hay que agregar 3 misas incorporadas recientemente. Las obras de Torrejón que han llegado hasta nuestros días están dispersas en 4 repositorios: el Seminario de San Antonio Abad de Cuzco, la Biblioteca Nacional de Perú, la Biblioteca Nacional de Bolivia y el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Y hay que añadir el Archivo Musical de Mojos, donde recientemente se hallaron las 3 misas. Con todo, las composiciones conocidas de Torrejón son solo una pequeña parte de su ingente producción. La música de Torrejón destaca por su concepción lírica, aunque es un maestro del contrapunto. Llama la atención en sus obras la cantidad y amplitud de pasajes a solo, que logran cautivar al oyente y capturar su atención, aunque aparezcan dentro de un fluir musical variado y contrastado. A las expansivas frases de los solistas
se contraponen juegos con pequeños fragmentos melódicos entre 2 o 3 voces, además de pasajes de conjunto en los que predomina la homofonía, es decir, que las voces se mueven todas a la vez. Mantiene un cuidado equilibrio entre un ritmo valseado que juega con la métrica ternaria y una linealidad melódica de amplios y variados arcos. El ritmo es variado sutilmente por medio de las síncopas, retardos y hemiolas. La melodía conserva su fuerza e impulso a través de frases que fluyen una en otra, no permitiendo caídas de tensión. Bueno, todo esto, aquí he utilizado algunas palabras técnicas, pero vamos a escuchar con una grabación, vamos a escuchar, creo que vale más la audición del tipo de música que hace a nivel religioso que lo que yo les estoy contando ahora mismo. Vamos a escuchar una canción de Arrullo, un rorro, que se titula Desvelado dueño mío. Tiene una temática navideña y es una pieza de una gran dulzura y expresividad. Está escrita a 7 voces y para 2 coros. Son frases de sonidos largos con retardos disonantes. Imprimen una fuerte carga emotiva a esta canción a través de esos retardos. Es una versión de Jordi Sabal y la Capilla Real de Cataluña. Voy a ponerles en vídeo porque así también pueden ver la partitura.
buscando un pequeño contraste, les voy a poner un fragmento de música ahora un poquito más viva. A ver. Sí, vamos a escuchar a este Sol Peregrino. Esta composición es un bailete, es la última pieza que les pongo ya. Está dedicado a San Pedro Apóstol y su carácter bailable está remarcado por un popular ritmo enérgico y el curso primordialmente homofónico de las voces. Esta interpretación, por cierto, lo pone ahí, Grupo Vocal Gregor, de Dante Andreu, pero es una grabación que hace bastantes años, en el 94, cuando se cumplía el 350 aniversario del nacimiento de Torrejón y Velasco, el Ayuntamiento de Villarrobledo apoyó la grabación de este disco.
una pena cortarlo una vez más, pero bueno, tenemos que terminar porque bueno, habíamos calculado una hora y estamos ya sobrepasando. Me he permitido hacerles pues, unas conclusiones de lo que he comentado en la charla. Algunas son opiniones mías también. Bueno, Tomás de Torrejón y Velasco es un compositor de enorme importancia en la historia de la música española y sobre todo en la hispanoamericana. Como hemos visto a lo largo de esta conferencia, la obra que le otorgó fama mundial y la que lo ha situado en todos los libros de la historia de la música, hoy en día se considera que tiene un vínculo inevitable con la Púrpura de la Rosa que compuso Juan Hidalgo en 1659. Esto en ningún caso ensombrece su labor como compositor y maestro de capilla durante 48 años en la Catedral de Lima. Y aunque solo nos ha llegado una pequeña parte de su música, encontramos entre ellas algunas obras de extraordinario valor y belleza, solamente lo que acaban de escuchar, por ejemplo, sin ir más lejos. Fue un compositor clave en su época, imprescindible para entender la evolución de la música virreinal, cuyo prestigio hizo que una buena parte de sus obras se difundiesen por las principales catedrales de la América hispánica. Es aún un compositor poco conocido en nuestro país. Sería deseable que desde nuestra ciudad y autonomía, a través de las instituciones culturales, se fomentara con mayor énfasis la difusión de su obra. La obra del que sin duda es el compositor albaceteño más importante de la historia de la música. Nada más, muchas gracias por su asistencia. Espero que la conferencia les haya gustado y que les haya servido como aproximación a la vida y obra de Tomás de Torrejón y Velasco. Gracias a LUEX por confiar en mí para esta charla. Para mí la verdad es que ha sido un placer. Ha supuesto muchas horas de estudio y de investigación, pero considero que bueno, he aprendido mucho. Por tanto, salgo enriquecido, satisfecho por el trabajo realizado. No sé si tiene alguna pregunta que yo sepa. Que una persona de nuestro entorno, de nuestra provincia, haya tenido tanta proyección fuera y sea tan poco conocido en España, es lo que me choca, que supongo que a través de su manera de educarse, porque puedo suponer que fue a través de su educación, se lo llevarían por aquella. Además, con las comunicaciones tan difíciles, o sea que es de un gran interés. Le doy toda la razón, vamos. No. Yo creo que, bueno, como le he dicho, sí que era injusta la situación anterior a 1944, cuando era totalmente desconocido, ¿no? Pero hoy en día la verdad es que Torrejón y Velasco, sobre todo dentro del mundo de la música profesional, digamos, sí que es un autor que se conoce y se respeta, ¿eh? Es conocido, respetado. Y sobre todo por la ópera, obviamente, ¿no? Pero su música, como he dicho, su música religiosa tiene obras de muchísima calidad. Y es una pena que, de verdad, que no se haga más, pero no solamente la música de Torrejón, la música de Hidalgo tampoco se hace demasiado y es música de una gran calidad también. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quiero agradecer profundamente y muy sinceramente la intervención de usted, el trabajo que ha realizado de investigación histórica, muy interesante y una aportación de dar a conocer lo desconocido para el pueblo de Albacete que está aquí presente en una minoría. Y también darle las gracias por la cita de tres personas importantes. El gran investigador Fernando Rodríguez de la Torre, eso es, fallecido en la actualidad, que ha hecho mucho también en este tema y otros relacionados con la provincia de Albacete. También la cita que ha hecho de Soterraña, también el jinete Boluda de Iniesta, que yo lo conocí también, bueno, lo conocí, conozco su obra y las referencias que ha dado también me han gustado mucho porque han ampliado más mis conocimientos sobre los temas de Gin especialmente. Y bueno, pues estas personas que yo creo que han aportado lo importante y dar a conocer lo desconocido, como es el tema de Tomás de Torrejón y Velasco, pues me ha gustado mucho también que hiciera la referencia al CD que la Diputación, a través del alcalde de Villarrobledo, tuvo a bien hacerle una dedicatoria de su obra La Púrpura de la Rosa. Creo que todo eso viene a contribuir a enriquecer el patrimonio bibliográfico y músico en la provincia de Albacete, que es importante. Bien, pues nada, solamente eso, gracias. Yo quisiera mencionar también lo dije, ha salido su nombre, pero
Bueno, ¿Mi nombre? no, a principio de la conferencia, el nombre de otra persona, Eso es. que es José Ferrero. José José Ferrero López Ferrero, hombre. hizo... Para mí un abrazo a donde esté, que creo que está en buen lugar. Sí. Hizo mucho por la investigación de la música de nuestra ciudad, Usted fue nuestra compañero provincia. de él, sí. Y obviamente hemos perdido pues, una persona que era una referencia para nosotros y un gran, sobre todo, dinamizador y siempre una persona inquieta que buscaba, pues eso, siempre teniendo presente Albacete, Chinchilla y demás. Sí. Inolvidable la labor que hizo, que ha dejado muestra de ella grabada y efectivamente no ha muerto del todo para nosotros. Exacto. Yo también lo recuerdo y lo tengo en el corazón y en la memoria. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias.